Entonces ahora sí, ya están viendo el archivo Excel que está compartido. Ya les expliqué lo que es cantidad. La cantidad es el número asociado a algo que se puede contar o medir, pero cantidad es algo que se puede contar o medir. Ahora bien, ya que sé cuáles son los números que se repiten, porque si se dan cuenta, hay personas que tienen 6, que es el caso de mi hija, 17, que son algunos de ustedes, 18, 19, 20 y 53, que soy yo. Entonces, ahora lo que voy a escribir va a ser la frecuencia. Y la frecuencia está asociada al número de veces que se está repitiendo ese número. Recuerden que el número es el símbolo que representa la cantidad. Entonces, pues aquí puedo decir que hay una que es mi hija, también hay uno que es 53. ¿Nada más hay una persona que tiene 20 años o son más? No, yo también tengo 20. Ok, entonces son dos que tiene 20, que tienen 19, nada más es una. Yo también tengo 19. Ok, hay dos que tienen 19 y entonces aquí va a estar medio complicado entre los 17 y los 18. Entonces vamos a suponer, porque les tendré que preguntar a todo uno y serían un montón, vamos a suponer que hay 23 que tienen 17 y vamos a suponer que hay 17 que tienen 18. Obviamente lo estoy suponiendo, pero pues no importa, ¿no? O sea, es una suposición que es adecuada porque no los conozco, porque no los veo y podemos hacer esa referencia. Entonces, ¿qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia es el número de elementos que tienen este valor asociado, este número asociado. Recuerden que este número está representando la cantidad que vamos a analizar, que en este caso es la edad. Bueno, una vez que ya obtuvieron la frecuencia, lo que voy a estar calculando es la frecuencia acumulada. Vuelvo a repetir, aunque este archivo lo van a tener, sí les pido que vayan haciendo anotaciones para que tengan claramente qué es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo voy a calcular la frecuencia acumulada? Pues simplemente voy a estar sumando. Recuerden que al inicio, pues simplemente tengo 1 de frecuencia, que precisamente es este número que yo tengo aquí. Luego, como hay 23 personas que tienen 17, sumadas a la una persona que tiene 6 años, pues ya llevo 24. Se va sumando la frecuencia. Comenzamos con 1 porque solamente una persona tiene 6 años y luego ya pasamos a 24. Obviamente si hago la suma, pues ya voy a tener la suma de 17 más 24 y que si no mal me falla, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer. Luego debo de hacer la suma de este valor sumado con este valor y de ahí ya tengo que es 41 porque sumé el 24 más el 17. Luego para aquí, obviamente lo que debo de hacer es al 41 que tengo arriba, le debo de sumar el 2 que tengo abajo y de ahí ya obtengo el 43. Para la siguiente, tomo el 43 que tengo arriba, le sumo el 2 que tengo abajo y ya tengo el 45. Y por último, lo que hago es el número que tengo arriba, le sumo el que tengo a la izquierda y ya tengo el resultado que es 46. En otras palabras, el 46 va a ser el número total de elementos que estoy considerando para hacer el análisis de la cantidad. Recuerden que la cantidad que se está analizando es la edad. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿y eso para qué sirve? La Ahorita, frecuencia acumulada. ahorita te digo. ¿Sale bien? De hecho, Ah, todo ok. tiene una razón de ser, ¿no? Pero lo que deben entender Profe, es que la profe, tabla de frecuencias siempre debe tener eso, porque lo voy a utilizar de base para hacer otros cálculos. Dime. La frecuencia acumulada también se representa, bueno, tiene como un símbolo, Ah, sí, la como frecuencia. X, Y, F, Y. Ajá, la frecuencia generalmente le pones una F mayúscula. Gracias por preguntar. Ajá. Entonces, la frecuencia es F. O sea, en lugar de escribir frecuencia, nada más escribes F y ya la hiciste, ¿no? Y en lugar de escribir frecuencia acumulada, solamente escribes FA y ya. Ahí quedó, ¿no? Para que no tengas que escribir tanto, pues. Ahorita les estoy escribiendo Ah, gracias. todo el nombre para que lo tengan ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, si la tienen, ya saben, abren su micrófono en cualquier momento y no pasa nada, ¿no? Ahora bien, como todo se representa por medio de porcentajes, entonces surge la necesidad que exista algo que se llama frecuencia porcentual. Y como su compañero dijo, y bien dicho,
pues nada más le pongo una FP y ya sé que esa es frecuencia porcentual. Vuelvo a repetir, ahorita les estoy escribiendo todo lo que debe de ir en la tabla de frecuencias para que quede claro esa parte, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a calcular la frecuencia porcentual? Pues obviamente lo tengo que hacer con respecto a el total. Eso quiere decir que, fíjense bien, tomo de base la frecuencia. Tomo de base la frecuencia, que fue 1. Eso lo divido entre el total de elementos, que yo sé que es 46. O sea, hay una persona que tiene 6 años de un total de 46 personas que estoy considerando en mi muestra. Pero como lo voy a hacer porcentual, lo multiplica por 100. Y entonces el porcentaje me da de 2.17. Obviamente aquí me lo da automático el Excel. En un curso de normal no habría que hacerlo en Excel, lo hacen en la calculadora, pero pues ahorita vamos a aprovechar la herramienta. Entonces, de manera similar, voy a calcular la frecuencia porcentual del siguiente. Por lo tanto, tomo de referencia 23, lo divido entre el total, que es 46, y lo multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. Las fórmulas van quedando ahí para que si tienen alguna duda me las pregunten, pero lo importante es que ahorita vayan viendo cómo se está haciendo. ¿Alguna duda? Ok, le sigo. El siguiente es tomar esta frecuencia, que es 17, la divido entre el total, que es 46, y lo multiplico por 100. Directamente ya me da el porcentaje, y quiere decir, para que lo vayan entendiendo, ¿le de Compu Kids? Espérenme tantito, chiquillos, dejen auxiliar a mi hija. Es que es otra cuenta, bebé. Me hubieras avisado desde el principio. Porque ya me iban a dar mucha cantidad de cosas. Ya, disculpen. Bueno, entonces, fíjense bien cómo la única persona que tiene 6 años está representando al 2.17% de la muestra. Las 17 personas que tienen, perdón, las 23 personas que tienen 17 años me están representando el 50% de la muestra. Ahora bien, lo mismo es para la siguiente. Voy a hacer la división de este 2 entre esta total, lo multiplico por 100 y ya lo tengo. Si se dan cuenta, para la otra va a dar el mismo valor. Obviamente, como lo estoy haciendo en Excel, pues lo tengo que hacer todo el cálculo. No puedo dejarlo en un copy page porque no va a respetar las celdas. Ándale, ¿qué pasó ahí? Es que puso igual en vez de por. Ya, sale bien. Aquí es 2 entre, Dios te pague, entre 46 por 100, ok. Y en la última también es lo mismo, ¿no? Aquí hago un 1 dividido entre el 46, lo multiplico por 100 y ya está, ¿no? Entonces ya tengo los porcentajes. Obviamente los porcentajes
se están repitiendo, pero lo importante es que entiendan de dónde son estos valores. ¿Para qué los vamos a utilizar? La tabla de frecuencia me va a permitir posteriormente analizar estos datos. Pero lo importante es siempre tener el XY, la frecuencia acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Eso ya se los pongo nada más con símbolos. Al fin ya entendieron cuál es la simbología. F de frecuencia, P de porcentual, y A de acumulada. Y lo que quiere decir es que ahora voy a irme con la frecuencia de acumulada. Entonces este 1 lo voy a dividir entre este 46 y lo multiplico por 100. Por lo tanto, la frecuencia porcentual acumulada obviamente es 217. Luego me voy a la frecuencia 24. Recuerden que fue 1 más 23 que me dio 24. Lo divido entre el total, lo multiplico por 100 y de ahí ya me está dando el 52%. O sea, llevo acumulado 52%. Lo mismo hago por acá. Divido el 41 entre el 46, lo multiplico por 100 y ya tengo el 89%. Vuelvo a hacer lo mismo. Aquí tengo el 43, lo divido entre el 46, lo multiplico por 100, ya tengo el 93 y luego tengo tengo el 45, lo divido entre el 46, lo multiplico por 100, ya tengo el 97 y obviamente en la última pues tengo que dividir el 46 entre el mismo 46, lo cual pues obvio me va a dar el 100%. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, sale bien. Entonces, estas 4 columnas son las primeras que vamos a analizar. Voy a permitir copiarla para que entiendan lo que voy a hacer ahorita, porque necesito que vayan viendo la otra parte, ¿no? No solamente el cálculo en un Excel, sino también vayan viendo qué es lo que se hace para poder determinar la fórmula, porque si no saben cómo utilizar la fórmula, pues ahí sería un pequeño problemita. Entonces lo que estoy haciendo es copiar en el pizarrón blanco que había dicho y les había trabajado anteriormente, y entonces ahorita vemos lo que se hace con esta tabla de frecuencias. Ok, les voy a dejar de compartir porque a lo mejor no lo están viendo, y les voy a compartir el pizarrón blanco. Acuérdense que ese archivo que tiene su compañero, ese se los va a compartir y lo van a tener todos, ¿no? Por eso se lo dejé a él para que lo tenga. Ahorita están viendo ya mi pantalla en el pizarrón. Lo que hice fue copiar la tabla. Entonces tengo lo mismo, tengo los valores que calculé hace rato, y entonces vamos a comenzar a calcular las medidas que me van a pedir analizar la cantidad que estoy estudiando. En este sentido, en este caso, la cantidad que estoy analizando es la edad. La edad está representada por XY, y voy a analizar lo referido a esa cantidad que insisto, no puede ser niveles de azúcar, puede ser nivel de oxigenación, puede ser, bueno, tantas cosas que se pueden contar o medir, ¿no? Lo primero que voy a calcular va a ser la media. Recuerden que la media es un promedio aritmético. Esa media viene explicada en Classroom, viene en las copias, y lo único que tienen que hacer es agarrar el valor 6 y multiplicarlo por la frecuencia. Luego agarrar el valor 17 y multiplicarlo por la frecuencia. Luego agarrar el valor 18 y multiplicarlo por la frecuencia. Luego agarrar el valor 19, multiplicarlo por la frecuencia, que es 2. Luego tomar el valor 20, multiplicarlo por la frecuencia, que es 2. Y luego tomar el valor 53 y multiplicarlo por la frecuencia, que es 1. Y dividirlo entre el número total de datos, que habíamos dicho que el número total de datos es 46. Lo divido entre 46 y así obtengo la media. Ahorita en el Excel vamos a hacer el cálculo de la media. Lo que querían que entendieran es que la fórmula de la media dice que tienes que sumar todos los datos desde el primero hasta el último, dependiendo del número de filas que tú tengas. Acuérdense que son 6 filas, por eso aquí tengo 6 sumandos.
Y entonces, en este caso sería desde 1 hasta 6. Dejen aquí lo quito. Desde 1 hasta 6, porque son 6 edades que se están repitiendo en toda mi muestra de la frecuencia y por la XY. O al revés, ¿no? Que es como lo estuvimos haciendo. De cada valor numérico multiplicado por la frecuencia dividido entre el número total de datos. Esta fórmula, que es la fórmula que les estoy compartiendo en los conceptos, es la fórmula que van a utilizar, y para la manera de calcularlo, pues precisamente es hacer esta operación. Esta operación la vamos a hacer en el Excel, por eso es más rápido, pero quería que vieran cómo se obtiene. Obviamente esta operación la han hecho varias veces cuando están calculando sus calificaciones, pero como no son calificaciones tan grandes, pues como que se les pierde. ¿Alguna duda en cómo se calcula la media? No, profesor. Ok, sale bien. Entonces voy a compartirles ahora el Drive para que lo vean, ¿no? Entonces me voy acá. Díganme, ¿ven el Drive o no lo ven? No, ¿No? pero Ok, entonces dejen No, profesor. compartírselo. Quería ver si seguía viéndose. Es que aquí en mi pantalla dice que sí se está compartiendo, pero ya entendí que no es así. Voy, ahorita se los comparto. Entonces me voy al Drive. Este no es este. No es cierto, es este. Ok. Ahora se llama en el Drive. sí, profe. Ok, entonces, la media. Lo que vamos a calcular va a ser la media. Ahora, la media, ¿cómo la voy a calcular? Pues habíamos dicho que tengo que multiplicar cada dato por la frecuencia. Obviamente, por la manera en que se maneja en Excel, pues no se ve tanto la fórmula, por eso se las escribía allá, para que pudieran ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la media la voy a calcular como el producto de mi XY por la respectiva frecuencia. Y le voy a sumar la otra XY, por su respectiva frecuencia. Y le voy a sumar la otra XY por su respectiva frecuencia. Y le voy a sumar la otra XY por su respectiva frecuencia. Y le voy a sumar la otra XY por su respectiva frecuencia. Y le voy a sumar la otra XY por su respectiva frecuencia. Cierro el paréntesis para dejar ahí en la misma jerarquía de operaciones las sumas y las multiplicaciones, y eso lo voy a dividir entre el número total, que es el 46. Entonces, haciéndolo en Excel es mucho más rápido y me doy cuenta que la media es de 18.13. Obviamente en un salón de clase lo tendrán que hacer con calculadora. La ventaja que tenemos aquí es que está el Excel y que, insisto, este archivo se los puede compartir su compañero después y ya sé cuál es la media. ¿Alguna duda de la obtención de la media? Sale bien. Entonces, quiere decir que voy a irme al pizarrón para que veamos lo importante. Entonces, la batería está agotando. Dejen prender la barra porque no lo había prendido. Listo, entonces el promedio me dio de 18.13, que fue lo que obtuve allá. Pero obviamente 18.13, pues como que está medio escueto, ¿no? Porque sé que son 18 años, pero le falta. Entonces esto yo lo puedo expresar en años, minutos, segundos, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a dejar ahorita solamente en 18.13 años,
Aunque recuerden que eso no es adecuado para nosotros. Eso lo tenemos que expresar en meses, días, etcétera, etcétera. Y yo al rato, en la tarde, vuelvo a trabajar con el archivo para dejarles ahí cómo es que le hago para que lo conviertan en meses, días y segundos. A final de cuentas es una conversión, no es la gran cosa, pero con eso ya sé que el promedio, todas las personas, que en total son 46, tenemos una edad de 18.13. Esa es la primera medida de tendencia central, que es la que voy a estar utilizando. Ahora, la siguiente medida de tendencia central es la moda. La moda, que la estoy simbolizando ahí, que es una X con un acento circunfléjico, que lo tienen en su teclado. Eso lo único que me está diciendo es cuál es la edad que se repite más. Y si ustedes se dan cuenta, la edad que se está repitiendo más, como la frecuencia me da la repetición, la edad que se repite más es la 17. Entonces yo puedo decir que la moda son 17 años. 17 años. Eso es la moda, es lo que se repite más. Y por último, la mediana. La mediana es, si yo formo a todos, de acuerdo a su edad, de menor a mayor, pues obviamente la primera que estaría en esa fila sería mi hija. El segundo que estaría, no lo sé, porque son 17 personas, perdón, son 23 personas que tienen 17 años. Y como los estoy acomodando por edad, donde no me importan los meses y los días, pues tendré que decir, a ver, las 23 personas de 17 años, fórmense ahí. Y no importaría el orden, lo importante es que todas tienen 17 años. Luego, formaría a otras 17 personas que tienen una edad de 18. No importa cómo queden formadas esas 17 personas, lo importante es que todas tienen 18. Luego, en orden, formaría a 2 personas, las 2 que tienen 19, no importa cuál esté antes y cuál después, porque no les estoy formando por estatura, sino les estoy formando por la misma cantidad, y que la cantidad son años. Lo mismo ocurriría con estos que tienen 20, pero lo que sí es seguro es que yo estaría hasta el final, porque yo soy el único que tiene 53. Por lo tanto, mi hija estaría al principio, yo estaría al final, y todos ustedes estarían de acuerdo a la edad que tienen, pero no importa la estatura ni otra cosa más que solamente la edad. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta la persona que está a la mitad? Pues lo que yo me tengo que fijar es en algo que ya había calculado, y lo que ya había calculado es la frecuencia porcentual acumulada. Eso quiere decir que para yo saber cuál es la persona que está a la mitad, lo que debo de buscar es el 50%. Y si ustedes se dan cuenta, quien está más cercano al 50% es el 2, perdón, es esta segunda fila. ¿Por qué está más cercana al 50%? Pues porque la fila de arriba me está diciendo, todas las personas que están en esta fila, todas esas tienen 6 años de edad. Obviamente todas, pues no estoy hablando de una. Pero eso quiere decir que desde el 0% hasta el 2% tienen una edad de 6 años. Ahora bien, las personas que tienen 17 años comienza en el porcentaje siguiente. ¿Qué es el porcentaje siguiente? Pues vamos a decir que es desde el 2.18%, para no tomar todos los decimales, hasta el 52.17%. Luego siguen las personas que tienen 18 años. Estas personas que tienen 18 años parten desde el porcentaje siguiente. Eso quiere decir que si acabé en 52.17 haciendo el truncamiento, entonces aquí comenzaría en 52.18 hasta el 89%. Ahora, las personas que tienen 19 años están desde el porcentaje siguiente. Eso quiere decir que están desde el 89.14 haciendo el truncamiento, insisto, hasta el 93.47. Las que tienen 20 años, perdón, me equivoqué. Las que tienen 20 años comienzan desde el porcentaje siguiente, que el porcentaje siguiente sería 93.48. Insisto, estoy haciendo truncamiento, no estoy haciendo redondeo. Desde el 93.48 hasta el 97.52.
Y por último, las personas que tienen 53 años estarían ocupando los porcentajes desde el siguiente, que es 97.83, hasta el 100%. Y de ahí me doy cuenta que aunque sea una persona, esta persona de 6 años está ocupando la posición desde el 0 hasta el 2%. Estas personas de 17 están ocupando desde el 2.18 hasta el 52. Estas personas de 18 están ocupando desde el 52 hasta el 89 y así sucesivamente. ¿Alguna duda en esa apreciación que les estoy explicando? Entonces la frecuencia porcentual acumulada va a ser factor para sacar la mediana. Exacto, va a ser factor para sacar la mediana. Porque si yo te estoy preguntando la mediana, tendrías que buscar la persona que está exactamente al 50%. Y si tú te das cuenta, no hay ninguna persona que está al 50%. La persona que está después del 52%. Y si te vas antes, ahí están personas entre el 2.18 y entre el 52.17. Entonces aquí en este es donde está la mediana. Y entonces tú ya puedes decir que la mediana corresponde precisamente a la edad de estos, y la edad de estos es 17 años. Y entonces la mediana coincide. Y aquí dejamos la mediana, que son 17 años. ¿Alguna duda, chiquillos? No. O sea, ¿se podría decir que cada persona vale el 2.17%? Exacto, cada persona, como son 46, te está aportando un 2.17%. Pero acuérdate que las personas que están acá, estas personas que están aquí, estas 17, o sea, cada persona te genera un 2.17%, pero no importa el orden, porque todas tienen 17 años. O sea, no me importa que una sea blanquita, que la otra tenga el pelo largo, que una tenga que zapatos, las otras tenis. No, lo único que me importa es su edad. Por eso se pueden formar a la manera que sea. Lo importante es que esas 17 personas, perdón, estas 23 personas, disculpen, me equivoqué. Estas 23 personas, todas estas 23 personas cumplen con 17 años. Y luego vienen 17 personas que tienen 18 años. Y luego 2 personas que tienen 19, no importa cuál va primero y cuál va la última, pero sí, como dice su compañera, cada persona colabora con un 2.17 debido a que en total son 46. Si me hubiera tomado otro grupo, a lo mejor no eran 47, sino eran 50, o a lo mejor eran 135, y entonces el porcentaje varía. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, aclaración? Ninguna, profe, muchas gracias. Sale bien. Acuérdense que si tienen alguna, abran el micrófono y díganla, ¿no? Que no se les quede ahí. Ahora, gracias a eso, gracias a esto que acabamos de hacer aquí, lo que surge de manera inmediata es calcular las medidas de posicionamiento. Si se dieron cuenta, solamente el Excel me sirvió para calcular la tabla y el Excel me sirvió para calcular la media. Ay, se me olvidó. Aquí le borré una línea. Para calcular la media. Pero a partir de ahí, ya lo demás es apreciación, ya no hay fórmulas. Por eso es importante que entiendan que la tabla de frecuencias es para organizar los datos, para obtener algunos valores, y de ahí en adelante empiezo a hacer los cálculos, podríamos decir de manera mental, por decirlo así, ¿no? Bueno, todas esas que acabamos de ver se llaman medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central solamente son 3. Ya les expliqué cómo lo hicieron. Y entonces la primera es la media que está aquí. La media que está aquí, disculpen, la primera es la media. La segunda es la moda, les escribo aquí, esto se llama moda, que les había dicho que es el dato más frecuente. Y la otra es la mediana, donde la mediana es el dato, mediana, es la posición que ocupa la persona que está exactamente a la mitad. Y la persona que está exactamente a la mitad, pues está entre 2.18 y 52. No importa cuál sea de esas 23, todas tienen 17 años. Bueno, ahora, una vez que ya tienen esas medidas, las siguientes medidas que se van a estar analizando son las medidas de posicionamiento. Y esas medidas de posicionamiento obedecen también al porcentaje. Vamos a tener cuartiles, donde los cuartiles está hablando de cada 25%, la posición cada 25%. Vamos a ver deciles, donde los deciles la posición es cada 10%. Y vamos a ver
los percentiles, donde los percentiles está hablando de la posición de cada 1%. Por lo tanto, puede haber el cuartil 1, que es el elemento que está en la cuarta parte, ordenado de acuerdo a la cantidad que se está analizando, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Generalmente no se toca el cuartil 0 y no se toca el cuartil 4. Esos dos no se utilizan porque el cuartil 0 es el del principio y el cuartil 4 es el del final, y nada más se utiliza el 1, el 2 y el 3, y de hecho el 2 tampoco se utiliza porque el 2 es la mediana. Como 2/4 partes coincide con el 50%, pues de hecho tampoco el cuartil 2 tiene tanta importancia. Los importantes es el 1 y el 3. Aquí en los deciles pues va a estar el decil 1, que es el 10%, el decil 2, que es el elemento ubicado en el 20%, el decil 3, el decil 4, el decil 5 no tiene tanta importancia porque es lo mismo que el cuartil 2 y es lo mismo que la mediana. Y pues los demás sí tienen importancia, que es el decil 6, el decil 7, el decil 8 y el decil 9, porque el decil 10 es el último y no tiene tanta importancia. Y de los percentiles está desde el percentil 1, el percentil 2 y todos los que ustedes quieran hasta el percentil 100. Obviamente algunos no tienen tanta importancia porque el percentil 10 es lo mismo que el decil 1, el percentil 20 es lo mismo que el decil 2, el percentil 25 es igual que el cuartil 1, el percentil 75 es lo mismo que el cuartil 3, entonces va a haber algunos que se van repitiendo. Bueno, ¿alguna duda de cómo están definidos los cuartiles, deciles y percentiles? Sale bien. ¿Puedes repetir el de los deciles? Ajá, es el elemento que está cada 10%. O sea, como tú ya formaste a todas tus personas, poniendo primero a mi hija y al último a mí, y los otros, no importa cómo queden, solamente es que todos tengan la misma edad, entonces vas partiendo en 2.5%, en 10%, perdón. Si te acuerdas hace rato tu compañera dijo, ¿eso quiere decir que cada persona colabora como con el 2.2%? Sí, eso quiere decir que estarías contando cada 5 personas, haciendo esa relación que hizo tu compañera, lo cual no es siempre porque depende del total de personas. Entonces, lo más importante es que tú veas tu columna de frecuencia porcentual. Lo mismo con los percentiles. Entonces, solamente entiendan que los porcentajes que se van a ver en la frecuencia porcentual acumulada va a obedecer a las cuartas partes, a las décimas partes o a la centésima parte. Y entonces, fíjense bien, Cuartil 1. Cuartil 1 es 25%. ¿Dónde voy a buscar el 25%? Pues lo voy a buscar aquí, en frecuencia acumulada. Voy a borrar todas estas marcas que hice con verde. Y entonces, díganme, ¿el 25% está en esta primera fila que va del 0 al 2? No. No está ahí. ¿El 25% está entre el 2.8 y el 52? Sí. Sí, por lo tanto, el cuartil es 17 años. Acuérdense que lo importante es el número que representa la cantidad que estoy analizando. Y como estoy analizando edades, entonces el cuartil 1 es 17 años. ¿Sale bien? Ahora me voy al cuartil 2. Perdón, al cuartil 3. El cuartil 3 es el elemento que está a las 3/4 partes. Eso quiere decir que está en el 75%. Y si busco en el 75%, ustedes díganme, ¿aquí primero está el 75%? No. ¿En el segundo? No. No. ¿En el tercero? Sí. En el tercero sí. Por lo tanto, aquí tendría el número asociado, que son 18 años. Y ese sería el cuartil 3. ¿Alguna duda de cómo se calculan los cuartiles? No. Ok, me voy a los deciles. ¿Qué es el decil? Es cada 10%. Entonces, vamos a calcular el decil 1. Eso quiere decir que hay que buscar el elemento que está en el porcentaje 10. Y si yo me voy a la tabla, pregunto, ¿en esta primera fila está el decil 10? O sea, ¿está el 10%? No. No. Me voy a la siguiente. ¿Está aquí? Sí. Ahí está. Eso quiere decir que el decil 1 es 17 años. Porque son los porcentajes que estoy considerando.
Entonces aquí el decil 1 son 17 años. Vamos a ver otro. Si yo busco el decil 4 está asociado al 40%. Entonces me voy a mi tabla y empiezo a preguntar, ¿aquí está el 40%? No. No. ¿Aquí está el 40%? No. Sí. Sí, Ah, ahí está. sí, Porque está sí, de sí. 2 a 52. Por lo tanto, 17 años pertenece al elemento que está en el 40%. Y por lo tanto, entonces aquí digo que también el decil 4 son 17 años. Vamos a ver otro. Hagan de cuenta que veo el decil 7. Decil 7 es 70%. Entonces, otra vez le comienzo a buscar. ¿Entre estos dos está el 70%? No. ¿Entre estos dos? No. No. ¿Entre estos dos? Sí. Sí, por lo tanto el decil 7 es 18 años. Primera, segunda, tercera. Es 18 años. Dejen borrar estos porque a veces se confunden. Y entonces habíamos dicho que el ¿qué? Decil 7, no. Decil 7 así 17 es 18 años. Es 18 años. Aquí es 18 años. Y vamos a hacer un último para que quede claro esto. Y vámonos con el decil 9. Decil 9 es el 90%. Por lo tanto, ¿en qué línea está el 90%? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta o en la sexta? En la cuarta. En la cuarta, en la cuarta. Por lo tanto, en la cuarta es este 19. ¿Sale bien? Sí. Ok, entonces aquí ponemos 19. Sale bien. ¿Quién me dijo en la cuarta? ¿Qué número eres el que me dijo el Yo. ¿Qué número eres? 16. ¿Cuánto? 16. 16, sale bien. 16. Pongo 17. No, 16. 16, sale bien. Te pongo tu pregunta porque fue la primera pregunta que hice al aire. Antes nada más era así, ¿no? Pero ya una pregunta más específica, pues ya la hice ahorita. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué es lo importante en la posición? Que vean los porcentajes. Y ahora vendría la pregunta más complicada con los percentiles. Ahora sí, por favor, si alguien me quiere contestar, me dice primero su número. Al que oiga primero que me dice su número, le haré caso. Y entonces, el percentil 39. ¿Sale bien? ¿Quién me quiere contestar? 20. 30 y 43. 20. Dije, por ahí oí un 20. ¿Sí fue 20? Sí, fui yo. Ok, dime 20. ¿Dónde tienes? El percentil 20 es el 17. No, el percentil 39. Ah, 39. Ajá, El 17 igual. igual 17. ¿Sale bien? Si se dan cuenta que, o sea, nada más hay que ver de dónde a dónde está, es el 17 y ya estuvo. ¿Sale bien? Entonces me dijiste que eras el número 20, ¿no? Sí. Ok, entonces eres el número 20. Ok, sale bien. Entonces, con eso, ustedes se van a dar cuenta que pueden calcular cualquier percentil. No hay ningún problema para calcular. Entonces, las medidas de posicionamiento simplemente es ver el porcentaje. Las medidas de tendencia central es ver el promedio aritmético, el que se repite más, que se repite en el 50%. En otras palabras, pues prácticamente la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles, esas 4 medidas se obtienen de esta última columna. Y como me decía hace rato su compañero, ¿no? ¿Y para qué calculamos todas? Pues calculamos todas para poder llegar a esta. Y llegando a esta, pues ya lo hiciste, ¿no? Las demás pudiera decirse que son paja, pudiera decirse que son demás, sí, pero pues son necesarias y en algún momento tendrán algún sentido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, ¿qué les va a quedar para ejercitar? En este mismo Excel que me mandó su compañero, voy a agregar otras 2 páginas. Y en esas 2 páginas les voy a poner ahí la respectiva frecuencia y la respectiva frecuencia acumulada para que vayan practicando en las fórmulas. Te pido por favor, Kevin, que les compartas a todos el archivo para que cada quien copie el archivo y lo vaya haciendo en casa y vaya practicando, ¿no? O sea, la práctica es solamente para que practiquen. A la siguiente semana me dicen cuántos ejercicios hicieron de esos y de lo que les estoy poniendo en Classroom para ver cuántos son en total. ¿Sale bien? Bueno, Profesor, dime. eso que nos va a compartir Kevin,
la tabla que usted que va a agregar más al rato, ¿la vamos a hacer ahí mismo o la pasamos a un cuaderno así? No, pásala a tu Excel, bájala a tu Excel en tu computadora, bájala a tu Excel o hazla en un cuaderno como tú quieras y de ahí empieza a practicar, ¿no? Empieza a practicar cómo obtener las fórmulas, empieza a practicar cómo lo calculas, porque al final de cuentas en el examen van a poder utilizar el Excel o van a poder utilizar calculadora. Lo más conveniente es que utilicen el Excel, ¿no? Porque por eso tienen ahí una computadora, o sea que hay que hacerlo, ¿no? Y para los que lo hagan en teléfono inteligente, pues de todas maneras dentro del teléfono inteligente pueden abrir la aplicación de Drive y en Drive también viene, o sea, de todas maneras, por donde le busques lo puedes hacer, pues. Así que utilicen pues los beneficios que me está dando ahorita las clases a distancia, ¿no? En una clase no te puedo pedir que lleves tu lab a cada uno, ¿no? Sería como que muy arriesgado, se la roban. ¿Está bien? Sí, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Si no se los comparto ahorita luego es porque tengo que salir, pero sí véanlo a lo largo del día y lo empiezan a hacer, ¿no? Por favor. Bueno, ahora bien, voy a borrar todo lo que está abajo, porque todo lo que está abajo, podríamos decir que me va a estorbar ahorita para poder hacer a lo demás. Espero que lo hayan copiado. Espérenme tantito, voy a dejar de compartir para que sea más rápido. Ok, listo. Entonces les vuelvo a compartir el pizarrón blanco. Lo que hice fue borrar todas las anotaciones de hace rato. Y ahorita lo que vamos a hacer en los 2-3 minutos que nos quedan es realizar la gráfica de frecuencia. La gráfica de frecuencia, la gráfica de frecuencia, lo único que van a hacer es aquí abajo escriben las X y de este lado escriben las frecuencias. ¿Sale bien? Y también escriben las frecuencias porcentuales. Entonces, el primer dato que ustedes están viendo es el 6 años. El siguiente dato es el 17 años. El siguiente dato es el 18 años. El siguiente dato es el 19 años. El siguiente dato es el 20 años. Y el siguiente dato es el 53 años. Si ustedes se dan cuenta, no es una gráfica lineal, porque no me importa el espacio que hay entre cada uno. Si lo que me importa son los datos que estoy utilizando. Por eso no estoy poniendo el 7, el 8, el 9, el 10, etc. Solamente es una gráfica de las frecuencias que se están viendo en esta tabla. No agreguen otros valores porque ya estarían mal. Si ustedes observan también, la frecuencia más alta es la frecuencia de 23. No hay frecuencias más altas. Por lo tanto, hasta aquí arriba iría el 23 y luego escribiría el 17. El 17 obviamente estaría como por la mitad, no, estaría tantito arriba de la mitad. Y luego por aquí abajo estaría el 2 y más abajo estaría el 1. Si se dan cuenta que aquí sí escribo una gráfica lineal, porque en la frecuencia sí se tiene que ver exactamente cuál es más grandote y cuál es más pequeña y qué tanta diferencia hay entre ellos. Obviamente, el 23 tiene asociado una frecuencia porcentual que es 50. Por lo tanto, en una doble escala, aquí escribo el 50. Una es frecuencia porcentual y la otra es frecuencia. Ahora bien, el 17 tiene una frecuencia porcentual que es de 39.95. Vamos a dejarlo en 39. Bueno, no, 39.9 para reflejarlo un poco. Luego veo que hay una frecuencia de 2 que está asociado a un 4.3. Dejémoslo en un 4.3. Entonces una frecuencia de 2 le pertenece a un 4.3 y una frecuencia de 1 le corresponde a un 2.1%. Entonces aquí escribo 2.1% y ya estoy teniendo la doble escala. ¿Sale bien? ¿Alguna duda de cómo hice la doble escala y alguna duda de cómo escribir los valores? No. Ok, bueno, ahora dejen decirles que me equivoqué porque no se escribe en la línea, discúlpenme, se me barrió.
no se escribe en la línea, sino se escribe en medio. Aquí va un 6, aquí va un 17, aquí va un 18, aquí va un 19, perdón, va un 19, va un 20 y va un 53. Disculpe, no se escribe en la línea, me estaba confundiendo con otra cosa. Y entonces empezamos a hacer la gráfica de barras. El inicio va a ser mi gráfica de barras. Entonces, los que tienen 6 tienen una frecuencia de 1. Entonces, el 6 tiene una frecuencia de 1, la barra solamente va a estar de altura 1. El 17 tiene una frecuencia de 23. El 17 me voy hasta el 23. Disculpen que me quede feo, pero es que me falla el pulso. Luego 18 años tiene 17, por eso aquí ya había marcado el 17. 19 años tiene una frecuencia de 2. 20 años también tiene una frecuencia de 2, por lo tanto la altura de las columnas es similar. Creo que ya me quedaron muy altas, las pongo más bajitas. Y luego 53 tiene una altura de 1. Esa que estoy escribiendo ahí se llama histograma. Entonces, en la misma gráfica de frecuencias voy a poner al histograma. Y también voy a escribir al polígono, para que en una sola gráfica hagamos las dos y no haya ningún problema. El polígono se forma con los puntos medios. Le pones un punto medio aquí, un punto medio acá, un punto medio acá, un punto medio acá, un punto medio acá, un punto medio acá. Une los puntos medios y con eso ya tienes el polígono. Entonces, en una sola gráfica de frecuencia estoy poniendo el polígono y estoy poniendo el histograma. Esa es la manera más rápida de hacer la gráfica de frecuencias y no hacer dos gráficas. De hecho, aquí solita estoy haciendo 4 gráficas. Una gráfica se llama histograma de frecuencia, el otro se llama histograma de frecuencia porcentual, el otro se llama polígono de frecuencia y el otro se llama polígono de frecuencia porcentual. Por lo tanto, en una gráfica ya hice las 4 y me ahorro mucho trabajo. ¿Alguna duda de cómo salió la gráfica? La gráfica también la vamos a hacer con los números que usted nos va a dejar. Sí, también, pero ahí sí obviamente no lo vas a poder hacer en Excel.